Hola a todos jóvenes, muy buenos días a todos desde Ixtlahuacán de los Membrillos, no se crean, la Cruz de Guanacaxtle, aquí en Nayarit. Nadie lo sabe a ciencia cierta, jóvenes. Estamos en un punto intermedio en donde de repente te encuentras en Jalisco y de repente en Nayarit. Pero lo que sí es seguro es que esta casa es una belleza. Son casas que están diseñadas para vacacionar, entonces prepárense porque lo que van a ver el día de hoy no es una casa cualquiera. Las dimensiones, las formas, el tamaño de los closets están diseñados precisamente para una estancia corta. No vas a hacer un vestidor gigante cuando sabes que la gente que viene aquí se queda 3 días. Entonces, eso me gusta mucho porque la arquitectura te lleva a distintas posibilidades. Entonces, según el tipo de uso, es la arquitectura. Desde que se inventó el Airbnb, empezaron a salir unas cosas loquísimas. Y esto me gusta, y creo que el elemento principal de esta arquitectura, o de cualquiera, es la vegetación. Si se fijan ustedes, si ponen unos buenos árboles, un palo de rosa, como en este caso, y unas buenas palmeras, puedes generar esta tropicalización que me parece muy acertada. Esa piedrita, me encantó también el remate con la madera, que ojo con esto, jóvenes, no tiene que ser madera natural. Yo sé que la madera natural nos encanta aquí en el canal, pero también podemos jugar con algo de maderas como el MDF, el WPC, que te dan la apariencia, que quizás son un poquito más ecológicas, pero ya que lo veo de frente, quizá nos gusta tanto porque es natural, así. Se ve muy bien. Y esto también se ve muy bien. En una casa de playa es muy importante controlar la luz, como en todo, pero en la playa más porque la luz es muy intensa. El sol es muy intenso, entonces eso genera mucho calor. Entonces jugar con las sombras en una casa de playa es aún más importante. Y eso me gusta mucho de esta casa, que controla bien los ambientes. No se sintió mucha luz cuando llegas. Aquí en el recibidor, algunos gestos que ayudan a ser un poco más amable, ¿no? Más sutil esta casa. Y las escaleras flotadas no son de madera, son de concreto, forradas pues de algo que parece madera, pero es porcelanato. Pero para una casa de playa pues puede ser también buena idea, ya que resiste mucho mejor la humedad que la madera. Y me gusta que la casa está pensada por espacios, ¿verdad? Fíjense, este es el espacio de la cocina y el comedor. Se siente delimitado, ¿no? No siempre me gustan este tipo de elementos. A veces se sienten más como un estorbo que como un articulador. Pero en este caso me parece que se resuelve muy bien. Quizá por el peso, el espesor de las piezas vale la pena resaltarlo, ¿no? No es algo delgadito que se siente que se puede caer. No lo sé, pero me gusta. De este lado, la muy útil recámara en planta baja, de muy buenas dimensiones. Esta es una casa como de 10 metros de frente u 11 metros de frente, no estoy seguro. Pero fíjense, por ejemplo, esto, ¿no? Los closets. No me parece mal que queden con la tele enfrente, con un hueco que te quita espacio de colgado. Sin embargo, por una estancia corta lo veo muy bien. Todos los espacios con sus aires acondicionados, porque eso es algo interesante. O sea, aunque la arquitectura pueda resolverse muy bien de formas bioclimáticas, o sea, respondiendo al sol y al viento para que se refresque la casa o para que se caliente naturalmente, ya ahorita las temperaturas están tan fuertes que el nivel de confort requiere ayuda mecánica. El baño en planta baja, los materiales naturales ayudan mucho siempre a la calidad de los espacios. Aquí sí tenemos granitos y maderas. Quizá no soy tan fan de los azulejos en 3D, sin embargo lo demás me da calma. Y me gusta el diseño de las ventanas porque quedaron bien trabajadas en la parte de arriba, acentuando como este elemento de la fachada. Y el espacio, si se fijan, está
lleno de dobles alturas. De hecho, tenemos una doble altura aquí que nos permite ver la escalera que te lleva a otro lado que no sabemos a dónde. Y este muro de piedra o de concreto, parece concreto, nos esconde la sala. ¿Se fijan? O sea, eso es algo muy bonito. El darle su lugar a cada cosa también se me hace muy buena idea. Porque a veces estamos acostumbrados a conectarlo todo en un gran monoespacio, pero aquí si se fijan se articula en una L. ¿Por qué una L? Generas una línea y otra línea. Por eso es una L. Y aquí el reto es enfriar estos espacios, porque tienes pues una doble altura que requiere una gran capacidad por los metros cúbicos que hay que enfriar. Los BTUs son las medidas para el enfriamiento de los aires acondicionados, me parece, los mini splits. Entonces hay una fórmula ahí que me encantaría que alguien me ayude a transmitirla, de cómo calculas, según los metros cúbicos, se divide en algo así entre los BTUs y te da la capacidad del aire acondicionado. Pero ustedes díganme. Pero, por ejemplo, si se fijan, ese es como de unas 2 o 3 toneladas y ayuda a enfriar todo este gran espacio. Ese es el reto de las dobles alturas en las áreas cálidas. De este lado tus alacenas, siempre hace falta. Y aquí el área de lavado. Pero no tiene acceso a la cochera. Eso llama la atención, ¿verdad? No les interesa. Que yo, la verdad, soy también pro que no haya acceso, porque al final las puertas ensucian un poquito la fachada. Fíjense aquí cómo queda el calentador. Esta marca RIM fue la primera marca que yo utilicé en un calentador ahí en casa para ver el cielo y funcionó muy bien. Y es una buena opción también tener alberca. En una casa de playa, me parece, es fundamental. No sé qué tanto rento una casa de playa sin alberca. Y fíjense, es una fachada poniente en la parte de atrás. Y aquí los arquitectos como que son conscientes. Se fijan cómo le generan toda esta masa perforada para que se siga sintiendo iluminado, pero la luz la están atrapando a través de estos planos, ¿no? De este plano y este plano, la luz llega aquí y se hace así. Entonces, esas son las cosas positivas que tenemos que trabajar cuando tenemos fachadas ponientes y planos muy ciegos. De este lado, el típico bañito debajo, o más bien para la alberca, que me gusta porque tiene una dimensión como de 1,10 por 2, entonces te permite ser muy angosto, no se vuelve como un bodoque, ¿no? Un estorbo, una pieza demasiado ancha, sino que se vuelve como un elemento arquitectónico. Que se fijan, prácticamente los arquitectos pensaron en los anchos, ¿eh? Son los mismos anchos. Lo resuelven muy bien el bañito. Muy bien, arquitectos. Y este espacio muy bien. Fíjense los detalles. Por ejemplo, este cielo de madera no es madera. Es un porcelanato, otra vez como el de la escalera. Pero lo esconden bastante bien. Porque de repente ¿cómo se dice? Lo difuminan o lo disimulan, ¿verdad? Porque aquí tienen madera natural y aquí no, pero aquí sí, entonces aquí también. Entonces de repente pasa desapercibido. Y algunos desniveles en los que juegan con la iluminación artificial, y ahora vamos a conocer las recámaras. Y creo que es una buena opción. Mis clientes muchas veces me preguntan, ¿qué opción es mejor? ¿El mini split o el fan and coil o el aire acondicionado central? Y yo les digo, pues la verdad depende del presupuesto y depende qué tanto te moleste el elemento ahí visto, porque es el más económico el mini split y el más eficiente. Sin embargo, pues se ve. Y el fan and coil se esconde. También el integral, el de cassette se ve un poco más.
Fíjense las habitaciones, muy generosas, ¿se fijan? 5 por 4,5. Otra vez los elementos en el cielo de madera. Y fíjense los baños. Oh, sí. Sí, aquí tienen todo lo que necesites para pasarte un fin de semana a todo dar. Sus vestidores, si se fijan, son muy pequeños. Digo, no tanto, ¿verdad? En relación a la proporción de la casa lo veo bien. Y estos elementos son bastante coquetos. Antes se usaban mucho estas líneas. Ponías estas piezas eh, ahumadas y jugabas con estas líneas horizontales o verticales. Es bien interesante cómo se van moviendo las tendencias. Por ejemplo, es una tendencia los azulejos 3D. Ya los iremos viendo cada vez más o cada vez menos. Y de este otro lado tenemos solamente cuartos de blancos. Claro que sí, estos closetcitos son súper útiles. 1.20 por 60. Y tienes stands y tienes el vertedero. Y esta, jóvenes, es la recámara principal. El closet muy empotrado, haciendo la profundidad de la ventana. Entonces, arquitectos, esta es la clave para hacer que sus muros se vean gruesos en planta, porque tienes el ancho del muro más los 60 centímetros de mocheta, te dan unos muros de 80. Y juegas con estas mismas sustracciones, que queda muy elegante aquí esta terracita, que además le colocan estas vigas montenes encuatadas, y arriba hay un perfil de aluminio, una estructura de aluminio que te cubre un vidrio templado para que nunca te mojes en esta terraza y puedas ver un poco el atardecer. Las vistas están bastante bien. El baño, bueno, no sé si ya sea la recámara principal, pero parece. Lo que yo aquí siento demasiado grande es este bloque. Si se fijan, en cuanto abres la puerta, se siente un poco masivo. Le hubiera quitado 10. Y sigue con el mismo diseño, ¿verdad? De las líneas horizontales y del azulejo en tercera dimensión. Está interesante este material, ¿verdad? Parece piedra, pero no es. Es como un prefabricado de la marca Perdura. Saludos a nuestros amigos de Perdura Stone. Y si se fijan, se genera otra doble altura que te lleva a un lugar mágico y de diversión. Estos elementos son muy importantes, cosa que siempre pasa en las segundas rampas. Tienes que hacer unos pasamanos medio irregulares, ¿verdad? Por las formas. Te quedan unos picos. Esa es una parte que no me encanta de esta solución, pero yo sé que a mucha gente sí. Y arriba, pues qué les cuento, jóvenes. Algo que me encanta de esta terraza es que está rodeada de este arbusto. Así que se sienta muy natural. Y es una bugambilia. Y para terminar, un buen jacuzzi. ¿Qué les pareció, jóvenes? Vean qué buena terraza. Entonces tienes un paisaje de allá de cordillera, de selva, de Sierra Madre Occidental. Y del otro lado tienes un poco de vegetación y de civilización. La islita está a todo dar. La estructura, si se fijan, es de acero con madera. Y se ha ido secando y agarra un color aún mejor. Me encantó la idea de la jardinera. A mí el problema con las jardineras siempre va a ser que se puede filtrar las humedades. Y aquí son las jardineras más peligrosas. La tierra está en la jardinera, no en macetas. Entonces, forzosamente tienes que impermeabilizar perfectamente porque si no te puedes meter en un problema. Y para eso está, jóvenes, Vaportite de Fester. Vaportite es un impermeabilizante que es una barrera de vapor realmente que puede estar en contacto con la tierra
y no pasa absolutamente nada. El Vaportight, según yo, es lo más recomendado para las jardineras. Y si se fijan, acá arriba está la estructura de vidrio que les platicaba, para la terraza. Es un proyecto de verdad muy cuadrado, jóvenes. Muy bueno. Vale la pena. O sea, todo está resuelto. Fíjense cómo está resuelto el tema de la bomba de la alberca dentro del monolito, ¿verdad? Esta pieza estereotómica cubierta a través del mismo azulejo de madera que le da esa coherencia y ese sentido a todo el proyecto. Lo mismo las bancas. Y las coladeras, muy importante. Jóvenes, ya me voy. Ya nos vamos. Espero que se porten bien. Estamos en la Cruz de Guanacaste. Si quieres hospedarte aquí o quieres buscar una casa en la zona, tenemos amigos que te podemos conectar con ellos, que te pueden apoyar. Yo soy el arquitecto Abraham. Cota Paredes. ¡Adelante! Desde la Cruz de Guanacaste, la Bugambilia y el Muro Blanco. Ah, con que te quedaste al final del video. Está bien. Era un baño. Un baño de 1:10, jóvenes. Muy bien resuelto otra vez dentro de la misma pieza. ¿Y saben cómo sale un 1:10? De hacer pues, un pequeño pasillo acá para no rematar directamente el último escalón con la puerta de la salida. Muy bien resuelta la casa. ¡Vámonos!